Pasamos de la etapa monárquica a la etapa republicana. ¿Qué sucedió? Pues, a ver, recordemos los últimos momentos de la etapa monárquica. A ver, decíamos que Francia había pasado por varios parlamentos o congresos, los Estados Generales, la Asamblea Nacional, después llamada la Asamblea Constituyente, y ahora tenemos a la Asamblea Legislativa. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en tiempos de la Asamblea Legislativa? Pues una guerra. Francia, la Francia revolucionaria, entró en guerra contra dos monarquías absolutistas, Austria y Prusia. Así es, Austria y Prusia. ¿Qué cosa buscaban estas monarquías? Pues invadir a Francia para restablecer la monarquía absolutista. ¿Qué más buscaban estos dos reinos? Evitar que la revolución, que por ahora está limitada, ¿no?, al territorio francés, evitar que ésta se vaya a extender por el resto de Europa. ¿Por qué se va a extender? Porque el resto de Europa tenía también las características del antiguo régimen, es decir, absolutismo, feudalismo, estamentos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, en medio de esta guerra, empezaba la guerra, no solo ahora es una revolución, no solo es una transformación interna de la sociedad francesa, sino que ahora esto se envuelve dentro de una guerra, ¿no?, contra los reinos vecinos. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre en este tiempo? Que los franceses van a encontrar a sus reyes, a Luis XVI y a María Antonieta, como traidores a Francia, ¿ya? Porque los reyes de Francia estuvieron en complicidad con los invasores austro-prusianos. Recuerden las cartas que se encontraron donde los reyes de Francia pedían ayuda a esos invasores. Querían recuperar su poder absoluto. Así es. O también mencionábamos la última vez el manifiesto de Brunswick. ¿Sí? Esta nota que envió este duque prusiano amenazando a los franceses con destruir París si ejercían violencia los parisinos contra los reyes de Francia. Así que habían elementos para ¿no?, aceptar la complicidad de los reyes de Francia con los invasores. Entonces, todo esto generó la caída de la monarquía. Los reyes fueron apresados en un asalto a su palacio, Las Tullerías. Los reyes fueron apresados, ¿ya? Ahora ya no son los reyes, fueron destituidos, ahora están siendo procesados, ¿ya?, bajo pues estos cargos. Y así entonces terminó la etapa monárquica de la revolución. ¿Ya viniste? Así es, así terminó la etapa monárquica. ¿Y qué pasó con la guerra, por cierto? ¿La ganó o la perdió Francia? Pues Francia terminó ganando esta guerra. Poco después que los reyes fueron apresados, los franceses ganaron en la batalla de Valmy, rechazando la invasión austro-prusiana. Claro, hubieron muchos muertos. Y los parientes de estos muertos quieren, pues, un culpable. ¿Y quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables? No solo pues los invasores, los extranjeros, sino también los reyes, por ser cómplices de estos. ¿Ya? Así es. Hemos escuchado la Marsellesa, y en la Marsellesa, pues, ellos dicen, marchemos, marchemos, ciudadanos, ya que invasores de una raza, de una sangre impura, vienen a matar a nuestros hijos y mujeres, pues los franceses se habrán identificado con la letra, con esta hermosa música compuesta en este tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera terminó la monarquía, la monarquía, perdón, constitucional, y se estableció la república. Listo. Ahora tenemos por aquí una nueva asamblea conocida como la Convención Nacional.
o simplemente la convención. San Marcos nos preguntó, disculpen, sobre la importancia de la convención. Lo primero que hace la convención cuando llega a establecerse en este gobierno francés. A ver, primero, ¿qué es la convención? Pues es una nueva asamblea de representantes de los franceses en la que van a destacar varios partidos, en especial dos. El partido o el club girondino y el de los jacobinos. Recordemos aquí la diferencia entre los girondinos y los jacobinos. A ver, los girondinos, decíamos, eran republicanos, igual que los jacobinos, pero estos girondinos eran moderados en comparación a los jacobinos. Es decir, ellos querían avanzar con las transformaciones, pero de una manera progresiva, paulatina, poco a poco. Así es, poco a poco. Construir una república ya paso a paso. Por ejemplo, no hay que darle el derecho a voto a todos. No, eso será más adelante, cuando la población esté en capacidad de corresponder a una democracia. Por ahora no, hay que darle participación a un sector de la población. Por eso el voto que ellos preferían era un voto censitario, un voto que te exige requisitos como de riqueza, de propiedad, para poder participar en el sufragio. En cambio, los jacobinos, por acá estamos recordando, eran más radicales que los girondinos. Ellos querían avanzar con las transformaciones a un ritmo más acelerado. Querían, ¿no?, acelerar la historia, acelerar los cambios. Por ejemplo, si se está construyendo una república, pues es necesario darle mayor participación a la gente. ¿Ya? Hay que extender el derecho a voto a más gente. Los jacobinos preferían, pues, un voto universal. ¿Ya? Entonces vemos diferencias entre los jacobinos, son radicales, frente a los girondinos. ¿Ya? También habían sectores, digamos, medios, ¿sí? Pero destacamos a estos dos grupos. Esta convención nacional fue elegida para ocupar tanto el poder ejecutivo, el gobierno, como también el poder legislativo, es decir, la aprobación de las leyes. Por ahora al menos, por ahora. ¿Ya? Y lo primero que hizo la convención, que fue lo que preguntó San Marcos en una ocasión, es declarar abolida la monarquía. ¿Ya? Abolida. Francia siempre había sido una monarquía, un reino. Bien, esta vez, por primera vez, Francia se convirtió en una república. ¿Ya? Ahí está, una república. Ahora, en su historia, Francia va a fundar 5 veces la república. Entonces, esta es la primera vez, vamos a llamarle la primera república francesa. La actual Francia es la quinta república francesa. ¿Ya? Así es, en esta historia, bueno, hoy y en las siguientes clases hablaremos de la primera república, de la segunda república, de la tercera república y así. ¿Ya? La cuarta, la quinta república. ¿Sí? Ver qué sucedió para que Francia pase pues de un régimen a otro. Muy bien. Listo. Ahora, como tiene que haber una separación de poderes, que es un principio que se ha defendido en esta revolución, se crea un comité de salvación pública o un comité de salud pública, dicen otros, como ente ejecutivo, ¿ya? Para que se encargue de las cuestiones ejecutivas, es decir, de gobierno. Y la convención se reservó, pues, las cuestiones legislativas, ¿sí? La parte de las leyes. Ahora sí, vemos una separación de poderes, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy dividiendo? Dice predominio girondino y después, por acá encontramos predominio jacobino. Porque en esta convención se dieron, digamos, estos dos momentos. En la primera parte, los girondinos o moderados
tuvieron el control, ¿ya?, de esta inicial república. Pero unos meses después serán los jacobinos, los radicales, los que tomen el control. ¿En qué momento se dio el llamado gobierno del terror? ¿Con los moderados o girondinos o con los radicales Radical. o jacobinos? Por supuesto, con los radicales. Los moderados nunca llegan a esos extremos. Por algo le decimos moderados, ¿no? Ellos no van pues a los extremos. En cambio, los radicales, su nombre lo dice, ¿no? Son extremistas. Y así nosotros podemos ser radicales o moderados, ¿no? Depende de nuestras pues, convicciones, nuestras ideas. Bien, entonces estamos en los primeros momentos de la Convención o de la Primera República Francesa, ¿ya? A ver, ¿qué ocurre en esta parte? Pues Luis XVI, que ahora ya no es rey, ahora es un ciudadano más en esta nueva república, por eso, en vez de llamarle Luis XVI, ¿no? Eso nos indica que es rey, pero ya no es rey, le podríamos llamar el ciudadano Capeto, como va a ser conocido, ¿no? Muy bien, entonces Luis, el ex rey, fue condenado. ¿A qué delito? Pues traición, ¿sí? Traición, complicidad, ¿no?, con los invasores austroprusianos que mataron muchos franceses en batallas como en Valmy. Y la gente quiere, pues, castigo al responsable de esto, ¿no? Así que Luis fue encontrado culpable, ¿ya?, y condenado a muerte, porque la traición a la patria, en un contexto de guerra, ¿cómo se castiga? Inclusive en el Perú, pues, con la pena de muerte. Sabemos que en el Perú es el único delito al que se le puede, pues, aplicar la muerte, ¿no?, la traición a la patria. Claro que eso se da en un contexto de guerra, ¿no? Y el Perú ya hace buenos años, felizmente, que no tiene guerra, ¿no? Pero a Luis sí se le aplica esto, ¿ya? Y para condenar en este tiempo y matar al condenado, pero no de una forma dolorosa, sino al contrario, matarlo de una forma rápida, ¿ya?, es que se va a utilizar en este tiempo de la República este instrumento que llamamos la guillotina. Como vemos, estos maderos, arriba está una hoja de metal, ¿no?, afilada, que cae, pues, cae y corta la cabeza de quien ha sido colocado debajo. Esta es una imagen muy famosa sobre, pues, la decapitación del ex rey Luis XVI. ¿Sí? Ahí está entonces decapitado. Ajá. Mostrando su cabeza, este verdugo, pues, a la gente reunida en la plaza principal de París, donde ocurrió, pues, este suceso. La decapitación del rey, del ex rey, perdón. Muy bien, entonces destacamos este evento a inicios de esta convención o de esta república. ¿Para ustedes fue culpable? ¿Era justo la muerte del rey, del ex rey? Pues pedir a ejércitos extranjeros que invadan nuestra patria, como que es difícil perdonar esto, ¿no? Es difícil. Muy bien, la guillotina entonces. Listo, ¿qué consecuencia trae la decapitación de Luis? A ver, ¿te imaginas cuando la noticia de la muerte de un rey llegue a los demás reyes de Europa? ¿Sí? ¿Te imaginas el escalofrío que habrán sentido los reyes de Austria, de Prusia, de Rusia, de España, etcétera, al enterarse que en Francia el pueblo mató a quien fue su rey? Y si esta revolución se extiende y llega, ¿no?, a sus territorios, a sus pueblos, podría ocurrirle lo mismo a los reyes, ¿no?, de esos lugares. Sí, ¿no? Entonces esto genera miedo entre las realezas, pues, de Europa. ¿Qué hacer para que esto no ocurra?
pensarán ellos, ¿no? ¿Qué hacer? Pues solo queda destruir la Revolución Francesa. Pero si Austria y Prusia no pudieron invadir, no pudieron derrotarla, pues tendrán que ser más reinos que se sumen para poder invadir a Francia. Y así que vemos la formación de una coalición de reinos, una alianza de varios reinos europeos contra Francia. Estos serán los reinos absolutistas, los reinos del antiguo régimen, que temen que la revolución llegue a sus respectivos países. ¿Ah? Una coalición. En sí, se van a formar varias coaliciones para derrotar a la Revolución Francesa. ¿Y por qué se forman varias? Porque estas coaliciones no podían derrotar a Francia, no pudieron. Pues la primera, que ahora se forma, va a fracasar, y la segunda, y la tercera. Ya para ese tiempo ya estaba Napoleón Bonaparte dirigiendo la revolución, vino la cuarta coalición, la quinta coalición, y todas fueron derrotadas por los franceses. ¿Ya? Las que derrotan ya a Francia son la sexta y la séptima coalición. ¿Ya? Así que son 7 coaliciones que formaron en esta historia. Ahora, ¿ya? ¿Qué reino es el que organiza las coaliciones? Es el que pone la plata, el que ¿Inglaterra? financia estas coaliciones. Claro, Inglaterra estaba muy interesado en que fracase esta revolución. Inglaterra, así es, el enemigo número 1 de esta Francia revolucionaria, se pone a la cabeza de esta coalición. Así es, Inglaterra. ¿Ya? O sea, Inglaterra quería que evitar que la revolución llegue a su país y de esa manera elimine el absolutismo. No. ¿Por qué no? Porque en el caso de Inglaterra, ¿qué cosas sabemos? Inglaterra no era absolutista. Inglaterra era una monarquía parlamentaria, parlamentarista. No hay absolutismo en Inglaterra. Justamente la Revolución Francesa tomó como modelo la Revolución Inglesa, que se dio 100 años antes. ¿Ya? Justamente esto es lo que hace temer a Inglaterra. Si Inglaterra vivió una revolución en el siglo XVII, que la modernizó y a la larga la convirtió pues en la primera potencia, esta Francia, que ahora está viviendo su modernización, es decir, abandonar el antiguo régimen, porque ya ha sido liquidado el absolutismo, el feudalismo, los estamentos, y ahora es una Francia nueva, moderna. Entonces, Inglaterra teme que esta nueva Francia se modernice y como tiene más territorio, más población, ¿no? Recursos, Francia va a poder tal vez alcanzar o superar a Inglaterra. Así que Inglaterra quiere evitar pues, que la desplacen en el poder, ¿no? En la política, en lo militar, en lo económico. Ve a Francia como un rival, pues, que se va a hacer no muy duro, pues, mejor hay que hacer que fracase esta revolución. Hay que hacer que Francia vuelva a ser la de antes, la absolutista, la atrasada, ¿no? Los demás enemigos de Francia, a Austria, Prusia, etcétera, lo que ellos quieren sí pues es evitar que la revolución llegue a sus reinos y elimine el antiguo régimen que ellos defienden. Me refiero a los reyes de Austria, de Prusia, de Rusia, ¿no? Bien, entonces tenemos esto. Continuemos, a ver. Entonces, se inició la guerra exterior. Una guerra más dura que la que se vivió pues en la Asamblea Legislativa, porque ahora Francia va a ser atacada por todos lados, ¿no? ¿Ya? Al norte van a estar los ingleses, ¿no? Al este están los austriacos, los prusianos, al oeste o al suroeste están los españoles, en sí pues Francia tiene una guerra por todos lados, ¿ya? Y no solo Francia tiene conflictos en sus fronteras, Francia también tiene conflictos internamente. ¿Por qué digo esto? Porque no todos estaban de acuerdo con la República. Había quienes
preferían la monarquía, obviamente, ¿no? Nobles, inclusive, ¿no? El alto clero. Hay un sector que prefiere la monarquía y quieren que la monarquía regrese, no quieren esta república. Y sobre todo, ahora que la república se va a radicalizar. ¿Por qué muestro esto? Para indicarles una región, una provincia de Francia, por acá lo podemos ver, dice Vendée, ¿sí? La Vendée. Muy bien, esta provincia francesa, allá está París, donde se realizan, ¿no?, estas cosas que estamos viendo, ahí está el gobierno, pues en la Vendée va a haber un rechazo a la república, ¿ya? Dicen que una de las razones fue que los campesinos de esta provincia eran muy católicos y que la revolución pues había atacado los intereses de la Iglesia Católica. Recuerda, le quitaron sus propiedades, obligaron a los sacerdotes a jurar lealtad al Estado, a la revolución. Eh, Así que la Vendée se levantó. ¿Ya? También se cuenta que la Vendée estuvo en contra, la gente de la Vendée, las familias estuvieron en contra de lo que va a establecer París. Frente a la guerra, París establece pues una leva general. Es decir, todos los jóvenes tienen que enlistarse en el ejército, ya que Francia está en guerra, ¿no? Así que van a estar en contra. Si en estos momentos entráramos a una guerra y ordenan que todos los jóvenes pues tienen que presentarse, mujeres inclusive, ¿qué opinarían sus padres al respecto, no? ¿Estarían de acuerdo? No, mejor que mi hijito estudie, que vaya a la universidad, a que muera. En este tiempo, pues, de guerra constante, a gran posibilidad, ¿no?, de que la guerra sea nuestra muerte, ¿no? Y no solo la Vendée, ¿no? Hubieron otros lugares, como acá se menciona, donde también hubo resistencia a los cambios que estaban dándose en este momento. Acá dice, sublevaciones contra la revolución, ¿ya? En Marsella, ¿ya? Lyon, la Vendée, etcétera, ¿no? Entonces, hay problemas internos, rebeliones internas. ¿Y qué más hay? Hay una guerra exterior, ¿ya? Contra la primera coalición. Entonces, frente a esta situación, muchachos, ¿qué se justificó? ¿Ya? Que frente a esta situación en que es posible que la revolución fracase, ¿ya? Es posible que todos estos hombres que han estado empujando la revolución terminen siendo asesinados por el enemigo de afuera que va a invadirlos o los rebeldes de acá adentro. Entonces, frente a ese miedo a que nos derroten, nos maten, a que fracase esta revolución, ¿ya? ¿Qué cosa se justificó? Pues un gobierno extremista, ¿no? Un gobierno radical conocido como el terror. El terror. ¿Ya? Para que esto se dé, los radicales tuvieron que tomar el control, ¿ya?, del comité de gobierno. Tuvieron que tomar el control de la convención, ¿ya? Y aquí tenemos aquí a los jacobinos. Los jacobinos tomaron el control desplazando a los girondinos. Entonces entramos a la etapa radical de la revolución, donde están estos jacobinos. La etapa moderada, pues, quedó atrás. Muy bien, y los jacobinos van a crear este régimen, este gobierno llamado el terror, ¿ya? Desde mediados del 1793 a mediados de 1794. Ya fue un año nomás, pero fue, digamos, es muy recordado, ¿no?, este momento sangriento de la revolución. Así es. Y destacamos a la cabeza de estos jacobinos, llamado Maximiliano Robespierre, que vemos pues en esta imagen. Este abogado, pues que va a dirigir ahora la revolución. Él fue conocido como el incorruptible,
incorruptible, ¿ah? Y mira que era abogado, ¿ah? Qué raro, ¿no? Llamar incorruptible a un abogado. Bueno, este Robespierre, entonces, establece este régimen del terror. ¿Y en qué consiste el terror? Pues consiste en, a ver, antes que la revolución fracase, porque gente de adentro se opone, antes que los contrarrevolucionarios, ¿ya? Aplasten nuestra revolución, pues primero aplastémoslos a ellos, ¿ya? Eliminemos a los contrarrevolucionarios, a los enemigos de la revolución, a los franceses que se oponen a la revolución, ¿ya? El terror contra ellos, contra ellos. Entonces, si tú apoyas a la revolución, ¿ya? Y tienes miedo, ¿no? A que fracase y te maten, pues probablemente vas a apoyar esto. Vas a decir, sí, ¿ya? Maten a los contrarrevolucionarios, porque si no, puede que ellos más adelante nos maten a nosotros. Y aquí la población, los sans-culottes, ¿recuerdas a, ¿no? la gente pobre de París? Apoyó la instauración de este terror, ¿ya? Muy bien, entonces el terror viene a ser esta política de persecución, ya de muerte, contra miles de supuestos enemigos de la Revolución Francesa. Ajá. Donde la guillotina pues se va a utilizar hasta que ya no tenga filo la guillotina. Fue necesario más guillotinas en otras ciudades también por el número de personas que van a ser pues decapitados. Algunos hablan, ¿no? 10.000, otros 20.000, otros 40.000 decapitados, ¿ya? ¿Por qué decapitados? Porque eran pues enemigos de la revolución, supuestamente. ¿Porque digo supuestamente? Porque ¿cómo sabemos que tal persona en efecto es enemigo? Pues hay que hacer un juicio, hay que ver las pruebas, ¿sí? Hay que ser objetivos y analizar pues si realmente es enemigo de la revolución o simplemente lo han denunciado por denunciar, como muchas veces ocurre, ¿ya? Sin embargo, los juicios en este terror van a ser muy rápidos, porque la gente quiere ver a esos contrarrevolucionarios ya en la guillotina. Claro, si nosotros vemos a alguien que comete un delito, ya tal vez nosotros aplaudiríamos que esa persona que ayer cometió ese delito, hoy está siendo pues ejecutada. Diremos pues, bravo por la justicia, bravo por la rapidez, pero ¿y si esa persona no era pues realmente culpable? Para acelerar los juicios, se va a dar una ley de sospechosos en la cual no se necesitaba para los jueces acumular muchas pruebas, no, bastaba con que tenga la sospecha de que son culpables para condenarlos. En la actualidad existe un principio que dice indubio pro reo, es decir, la duda favorece al reo. Ante la duda, si el juez no tiene suficiente convicción, el juez, ¿qué hace? Deja libre al acusado. Porque es preferible, decimos en la actualidad, dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? ¿No? Ante la duda. Si no hay duda, obviamente, pues se ejecuta, ¿no? Pues acá no. Ante la duda, pues condénalo. Y si te condenaban como enemigo de la revolución, terminabas pues mañana en la guillotina. Juicios rápidos, donde cuánta gente que seguramente fue inocente fue encontrada culpable, ¿no? El mismo Robespierre señala, dice, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Así que en cuestión de días o de horas, una pena capital, ¿no? La muerte, ¿ya? Y no hay pues piedad contra ellos, ¿no? Y así murieron en gran número. Una de las
que muere en este terror, y creo que ella era culpable, ¿sí? Evidentemente, pues era la ex reina María Antonieta, que vemos en esta imagen, siendo pues llevada a la guillotina, ¿no? María Antonieta. Muy bien, ahí está. En este tiempo en que los jacobinos gobiernan, se dieron medidas más radicales, como decíamos. Se aprobó una nueva constitución en 1793 y esta constitución estableció el voto universal, es decir, que todos puedan votar, sin importar si tienen propiedades, sin que te exijan requisitos para hacerlo, excepto, claro, la mayoría de edad. Faltó también aclarar que este voto universal en estos años no era universal, ¿no? No era total, ¿no? Porque excluía a las mujeres. El voto universal era el voto para todos los varones mayores de edad. En este siglo XVIII, y ni siquiera en el siglo XIX, se habla pues del voto femenino, todavía no. ¿Sí? El machismo. Recién en el siglo XX es que la mujer pues será incorporada y ahí hablaremos ya de un verdadero voto universal. ¿Sí? Voto universal masculino. De todas maneras, es... me están hablando sobre el voto de la población negra. No. Con la población negra es distinta, es decir, la población esclava en las colonias, porque esta Francia era una Francia de blancos. Ahora sí, pues hay presencia de gente eh, afro, ¿no? Descendiente en Francia, pero en el pasado era una Francia, una París de blancos. Así que la situación de los hombres de las colonias, esclavos, era distinta. Lo que en este tiempo sí se plantea es la eliminación de la esclavitud. Pero eso no significa que el esclavo declarado libre tenga los mismos derechos que el francés blanco. ¿No? No. ¿Ya? Así que esto es para los franceses, ¿no? Para los que tienen pues los derechos, se les reconoce, ¿no?, ciudadanía en Francia. No para la mujer. Bien, listo. También se creó un calendario revolucionario, un calendario que reemplazó al calendario que utilizamos nosotros, un calendario gregoriano, un calendario modificado por la Iglesia Católica. El calendario o la era que nosotros utilizamos es la era cristiana. ¿Por qué decimos que estamos en el año 2020? Porque aceptamos que Jesús nació pues hace 2020 años. Es decir, la era que utilizamos, la era cristiana, se inicia con el nacimiento de Jesucristo. Entonces, los franceses cambiaron eso. No. Nuestro calendario, nuestra era, empieza desde que cae la monarquía, desde que se funda la república. ¿Ya? Entonces, 1792, a finales, se convierte en el año 1 para ellos. El año 1. ¿Ya? Entonces, esta constitución de 1793, ellos le dirán pues la constitución del año 2, digamos. ¿Ya? Entonces, hay una nueva manera de contar el tiempo. ¿Sí? En años, ¿no? Los meses tienen otros nombres, las semanas no son de 7 días, son de 10 días. Este calendario, pues, revolucionario. Muy bien, sigamos. Bien, ya habíamos mencionado la Guerra de la Vendée, ¿sí? Donde se dio esta importante rebelión interna. Y eso terminó en una guerra civil, ¿ya? París contra la Vendée, ¿ya? Pues, ¿quién va a ganar? Pues París, ¿no? A la larga, los habitantes de la Vendée fueron casi exterminados. Casi exterminados. Esta gente, estos campesinos, fueron, pues, se dice que hubo genocidio acá. Genocidio. ¿Ya? Es decir, se buscó exterminar al pueblo entero de la zona.
para que sea poblada por gente más leal, pues, a la revolución, ¿ya? Y pensar que los franceses están haciendo esta revolución inspirado ¿en qué? En la fraternidad. ¿Recuerdas el lema de la revolución? ¿Ah? Liberté, igualité, fraternité, fraternidad. Somos hermanos. ¿Qué están haciendo en la Vendée? Masacrando a la población de allí porque piensa distinto, ¿no? O tiene otra manera de entender las cosas. Pues son las contradicciones que se generan, ¿no? Se lucha por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, pero en tiempos de radicalismo se llega pues a ese tipo de situaciones. Y la gente de la Vendée, los sobrevivientes, sus descendientes, pues recuerdan seguramente la Revolución Francesa con pues amarguras, ¿no? Bien, ahora, había un hombre, un periodista, llamado Jean-Paul Marat, conocido como el amigo del pueblo, porque escribía en un periódico que se llamaba de esa manera, el amigo del pueblo. Este hombre era un incitador al terror. Él estaba de acuerdo con el terror. ¿Ya? Um, no, en español no sé qué significará la vendée, no sé el origen de la palabra vendée. Ya, habrá que ver la historia de Francia, como que me preguntaran el origen de varios lugares, del nombre de varios lugares en el Perú, difícil, ¿no? Llegar a entenderlos. Así que Marat era un incitador a la violencia, ¿ya? Desde su periódico, pues, acusaba, ¿no? A tal gente, denunciaba, incitaba, ¿no? A que se den estas matanzas, hasta que lo mataron a él, ¿ya? Así es, una mujer, Charlotte de Corday, se ganó su confianza y le dio una puñalada a Marat. ¿Por qué lo mata? Pues la asesina estaba relacionada a los girondinos. Los girondinos, recuerdas, era el otro partido, el que ha sido sacado del poder, y los girondinos lo que quieren es terminar con el terror, ya que caigan estos jacobinos, que la revolución se modere, como había sido antes, ¿no? De los jacobinos. Marat fue asesinado. Su asesina, Charlotte, también fue asesinada después, fue decapitada, pero ella pues sostuvo que matando a Marat había evitado que mueran miles, ¿no? Por la manera en que se comportaba este periodista. También Danton va a morir, otro jacobino, ¿ya? Entonces acá no solo está Robespierre, estuvo Marat, estuvo Danton, estuvo Desmoulins, ¿ya? O como se diga en francés, eran los radicales, digamos, líderes de este momento. Marat ya muerto, Danton y Desmoulins. A ver, ellos apoyaron el terror. Sin embargo, como ya han pasado meses y se han decapitado a tantos, y la gente empieza a temerle a ellos, a los jacobinos, porque se están excediendo en estos asesinatos. Danton, que había apoyado el terror antes, ahora, ¿qué opinión tiene? Que había que parar con el terror. ¿Sí? Robespierre, hay que parar con el terror. Ya tuvo su, ¿no? utilidad, hay que ponerle fin. Muy bien, Robespierre, que dirigía esto, ¿cómo vio las cosas? Danton es un traidor. Es un traidor, es un enemigo de la revolución. Robespierre considera que aquel que se opone a lo que él establece, pues es un enemigo de la revolución. ¿Ya? Así que enemigo de la revolución es el enemigo de los jacobinos. Enemigo de la revolución es el enemigo de Robespierre. Danton acá tiene otra postura. Danton entonces es un traidor. Siendo entonces un jacobino, Danton fue enviado también a la guillotina. Igual pasó con Desmoulins, recuerda, él fue el que incitó a los parisinos a la toma de la Bastilla y ahora también fue decapitado. Gente del entorno del mismo Robespierre fueron llevados a la muerte. Entonces, como vemos,
se están excediendo, inclusive, hasta con sus propios compañeros, ¿no? Bien, frente a eso, la población, los sans-culottes, le quitan el respaldo a Robespierre, le temen a Robespierre. Mañana habrá una nueva lista, mañana serán decapitados, pues tal vez sea yo, tal vez yo esté en la lista, ¿sí? Tal vez por ahí diga Juan Yucra, le va a cortar la cabeza, la gente tiene miedo, no sabe quiénes aparecerán mañana en la lista, mejor que caiga Robespierre. ¿Y quiénes aprovechan esta situación? Pues así es, ¿no? Robespierre, que decapitó a tantos, ahora va a ser, ¿no?, eliminado de la misma forma, ¿no? ¿Quiénes aprovechan esto? Los sectores moderados, la llanura Paneles. y sobre todo los girondinos aprovechan esto, ¿ya? Muy bien, se da un golpe de Estado, caen los radicales jacobinos, ¿ya? Y de esa manera, pues los moderados, los girondinos, recuperan el control. Y así terminó la etapa radical, ¿no?, exaltada de la revolución, y la revolución, en cuestiones internas, vuelve pues a una etapa moderada, con los girondinos nuevamente en el poder. ¿Qué pasó con Robespierre? Cuenta que Robespierre quiso suicidarse cuando lo iban a detener y se dio un tiro, pues, pero no se mató. La bala le destrozó la mandíbula, pero no fue el cerebro, no se murió Robespierre. Fue llevado ante los tribunales, encontrado culpable por sus excesos y decapitado. Robespierre fue también decapitado. El fin del terror, entonces. ¿Ya? Claro, ¿no? A los Hitler, así es, ¿no? Que según dice la historia oficial, se suicidó cuando ya había fracasado, pues, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La versión oficial digo, ¿no? Porque hasta ahora hay muchos que piensan que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso todavía está por aclarar, ¿no? Bien, ahora que los moderados están en el control, pues ¿qué hacen? Ellos no quieren la constitución anterior porque era muy, digamos, extremista, quieren una constitución moderada, así que se aprueba la constitución de 1795, en la que ya no vemos voto universal, ahora vemos voto censitario. ¿Y qué es esto? Que aceptan que los varones voten, pero primero tienen que demostrar que tienen propiedades inmuebles o que pagan impuestos por encima de cierta tasa. Y si no es así, si no cumplen esos requisitos, no pueden votar. Con el voto censitario se excluye a la gente más humilde, ¿sí? Y que era pues la mayoría en este momento, ¿no? Ajá, son los moderados prefieren que no todos voten, ¿no? Que vote pues la clase alta, la clase media, la clase baja, le tienen pues cierto temor, ¿no? Que puedan elegir a un radical, ¿no? Así es, en cambio el voto universal no pone estos requisitos, ¿ya? Los moderados optaron por un voto censitario, así que no hay voto universal. ¿Cuándo vuelve el voto universal? Más adelante, en una revolución francesa en 1848, que fue pregunta de examen, por cierto. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice la Constitución? Que hay una separación de poderes, como debe darse, y que el poder ejecutivo, el gobierno, recae en un directorio, es decir, en un consejo de 5 personas, 5 directores. Lo normal sería que en esta república se le dé el gobierno a un presidente. Lo normal, ¿no? No, se le dio el poder a 5 presidentes, entre comillas, llamados directores. ¿Por qué? Si le das el poder a uno, ¿qué puede ocurrir, no? El temor a que ese termine, pues, eh, ya abusando del poder. Así que mejor hay que repartirlo entre 5. Bien, entonces estamos en el gobierno del directorio, ¿está? Ajá, donde están presentes los girondinos, los moderados. Para los girondinos la revolución en el aspecto interno ya terminó.
porque ya no hay antiguo régimen, hay una república, ¿sí? Hay una constitución, hay voto censitario al menos. La revolución ya terminó, pero para otros no ha terminado la revolución, como para Babeuf, lo estoy leyendo, en francés se dirá de otra manera, vamos a llamarle Graco, Babeuf, Graco, en recuerdo a los hermanos Graco. Los hermanos Graco, ¿quiénes fueron ellos? Ah, recuerda Roma, los tribunos de la plebe que dieron su vida en defensa de la reforma agraria, en favor de la plebe. Ajá. Entonces, Graco Babeuf va a pronunciarse, a eso le llamamos el Manifiesto de los Iguales. Este Manifiesto de los Iguales, pues señala que debe haber una verdadera igualdad. No es suficiente la igualdad que señala la ley en estos momentos. Todos somos iguales ante la ley, pero eso no es suficiente. Para Babeuf debe haber una igualdad socioeconómica. ¿Y cómo se consigue una igualdad socioeconómica? Con la propiedad social, es decir, eliminando la propiedad privada. Esto, ¿a qué nos recuerda? No a la propiedad privada, sí a la propiedad social. Eso nos recuerda propiedad social al socialismo. ¿Sí? Los burgueses, los capitalistas defienden la propiedad privada porque tienen propiedades, ¿no? Los socialistas, pues, son aquellos que defienden la propiedad social de los medios de producción. ¿Ya? Entonces, hay un manifiesto de carácter socialista en este tiempo, algo muy temprano, porque ni siquiera Marx había todavía publicado en estos años, y hay un manifiesto de ese tipo. Obviamente esto no tuvo el respaldo, este manifiesto fracasó, Babeuf va a ser eliminado, así que estamos hablando de una revolución liberal, burguesa, no es una revolución socialista, la revolución francesa. No, no, acá se defiende la propiedad privada, no la propiedad social. Esto dejémoslo para la revolución rusa, ¿sí? Con Lenin. Allí sí se va a establecer la propiedad social o colectiva, acá no. Bien, ahora, ya, en lo interno, la guillotina está descansando, digamos, después de haber cortado cuántas cabezas. Pero afuera seguía la guerra, porque Inglaterra, Austria, ¿ya? Y otros aún, ¿no? Mantenían, ¿no?, su deseo de invadir a Francia y acabar con todo esto. Entonces, la guerra continúa en tiempo del Directorio. Ganaban algunas batallas, perdían muchas otras, necesitaban victorias, y para eso necesitaban, pues, buenos generales. Había un joven general en estos momentos llamado Napoleón Bonaparte. Así joven, que tenía veintitantos años, y ya era general. Él había sido ascendido durante la convención a general, y ahora se puso al servicio del directorio. A ver, Napoleón Bonaparte, este hombre, a ver, recordemos algunos datos sobre él. Él nació en una isla y murió también en una isla. Nació en la isla de Córcega. Ya, un ratito, quiero ver un mapa para ubicarnos. Un mapa. Acá no hay. Bueno, creo que podían ubicarse, chicos, así. Y después vamos a ver un mapa en el otro tema. La isla de Córcega se encuentra entre Francia e Italia. ¿Ya? ¿Qué dice? Arriba de... no entiendo. Ya. Luego vemos un mapa. Ya frente a Italia hay tres grandes islas, ¿sí? Que son Córcega, Cerdeña y Sicilia. Cerdeña tal vez había notado. Ajá, así es. Es una de las islas mayores que está, pues, en el Mediterráneo.
Ahí había nacido Napoleón. Esta isla, Córcega, era de los italianos. Ajá, claro, esa isla, esa isla. Era de los italianos. La familia de Napoleón, el mismo Napoleón, hablaba italiano. Napoleón no sabía francés. Ah, ya, ya. Ajá. Napoleón es italiano, por nacer en una isla italiana. Sin embargo, Francia había tomado el control de esta isla, Córcega, un año antes del nacimiento de Napoleón Bonaparte. Esta isla pasó a ser francesa. Hasta el día de hoy sigue siendo francesa. Así que Napoleón nació francés, legalmente, ¿no? A pesar que todas sus tradiciones, su idioma, etcétera, sus costumbres, eran italianos. Tendrá que aprender francés, ya que Italia en este tiempo ni existía, era una suma de reinos, de pequeños reinos. En cambio, Francia, pues, estaba, ¿no? A la orden, ¿no? En estos momentos. Muy bien. Napoleón estudió en la escuela militar, fue artillero, fue a París ¿no? terminar sus estudios. Ahora es un general. ¿Sí? Él cree en la ideología liberal. ¿Sí? Él leyó a Rousseau, a Montesquieu, pues a los filósofos de la Ilustración, y cree en eso. Pero también tiene una ambición, ¿ya? Por el poder, por ser el amo, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque por un lado, defiendes las ideas de libertad, y por otro lado, quieres tener el mando total, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Que existen. Así es, ¿no? Ya me están escribiendo, ¿no? Una comparación. Hitler, ¿ya? Era austriaco, ¿no? Y terminó siendo, pues, el gobernante, el emperador, digamos, de Alemania, ¿no? Napoleón era italiano, ¿no? Y terminó siendo, pues, el emperador de Francia, ¿no? Ajá. Listo, entonces, Napoleón Bonaparte, ¿ya? Este momento de guerra se le presenta como muy buena para Napoleón, porque en tiempos de guerra, pues los generales se pueden mostrar, ¿no? Su capacidad, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que muchos generales habían huido de Francia. ¿Por qué? Porque eran generales de familias nobles. Y muchos nobles se han ido de Francia. O si no, han sido decapitados en el terror, ¿no? Por ser considerados enemigos de la revolución. Faltan generales capaces. El directorio entonces llamó a Napoleón. ¿Sí? Cuentan que el directorio tenía como principal personaje a un tal Barras, y Barras había estado con una mujer llamada Josefina. Ya no estaba, pero había estado con Josefina. Y Napoleón se acaba de casar con Josefina, ¿ya? Una viuda con hijos, mayor que Napoleón. Napoleón se enamoró de ella, se casaron, y a través de Josefina es que Napoleón consigue este puesto, ¿ya? Barras, el ex, ¿no? De la esposa de Napoleón Bonaparte, pues lo pone en la campaña de Italia. Pues era la primera campaña en el exterior de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Napoleón podía mostrarse ahora fuera. Dentro ya se había mostrado cuando venció en Tolón a los ingleses que intentaron tomar este puerto francés, pero ahora podía mostrarse pues de una mejor forma. Muy bien, con un ejército de hambrientos y descalzos, como Napoleón les llamó, porque Francia no tenía los recursos para armar como debe ser, ¿no? Los ejércitos, pues no tenían para los uniformes, zapatos, para el alimento, etcétera, porque hay guerras por todos lados, ¿no? Napoleón fue con ese ejército de hambrientos y descalzos a Italia, al norte de Italia, donde estaban los austriacos, aliados con parte de los italianos. Y en este lugar, Napoleón peleó una y otra vez y ganó todas sus batallas allí, como en Arcole o Rivoli. Entonces, una campaña exitosa de Napoleón en Italia.
Esta campaña es la que hace famoso a Napoleón entre los franceses. Es un héroe. Otros generales en otros lugares fracasaban y Napoleón ya ganó todo en Italia. Los austriacos volvieron a ser derrotados, echados del norte de Italia. Recuerda que los austriacos van a estar siempre detrás de Francia porque es una cuestión hasta personal, porque los que gobiernan en Austria son parientes de la decapitada María Antonieta. María Antonieta era austriaca, como recordamos, ¿no? Muy bien, entonces Bonaparte está está construyendo pues futuro, quiere aprovecharnos sus victorias para un día estar en el poder, ¿no? Poder total, ¿no? ¿Ya? A ver. Bueno, lo de Alsacia y Lorena es una cuestión entre Francia y Prusia o Alemania. Con Austria no tanto, no tanto. A ver, después de esta gran campaña, vino otra. El directorio ahora envía a Napoleón y su ejército, lo envía a Egipto. ¿Por qué Egipto? A ver, la idea era derrotar a Inglaterra, pero ¿cómo derrotas a Inglaterra? Es una isla y tiene la marina de guerra más poderosa que evita una invasión. No se le podía invadir a Inglaterra. Entonces, ¿cómo le haces daño a Inglaterra? Pues esta Inglaterra que está viviendo la primera revolución industrial, esta Inglaterra que está produciendo, necesita vender y comprar también materias primas de afuera. Pues uno de sus principales mercados de Inglaterra era la India. La India, ¿ya? Así es, en el sur de Asia. Muy bien, para que los ingleses hagan comercio con la India, pues sus barcos cruzaban por el mar Mediterráneo, llegaban a Egipto, luego llevaban sus productos al Mar Rojo y de ahí a la India. Y, ¿no? De regreso también. O sea que Egipto era un paso necesario para el comercio entre Inglaterra y la India. Entonces, ¿por qué mandaron a Napoleón a Egipto? Preguntó la Universidad de San Marcos en una ocasión. Lo mandaron para bloquear el comercio, ¿ya? De Inglaterra. Y así hacerle pues un golpe, ¿no? A la economía de ese país. Claro, no todos son batallas, ¿no? Hay guerras comerciales. Esto es una guerra comercial, ¿no? También. Así que Napoleón fue a Egipto. Ahí están los turcos, que eran aliados de los ingleses, que les permitían, ¿no? Este comercio. Ya han cambiado las cosas, ¿no? De siglos atrás. Y se produjeron varias batallas. Destacamos la batalla de las pirámides, ya que se peleó eh, donde están las pirámides de Gizeh, ¿recuerdas? Keops, Kefren y Miserinos. Pues allí Napoleón tuvo otra victoria, otra victoria. Parte de Egipto estaba ahora pues controlado. También cuentan que fueron a Egipto para cuestiones científicas, ¿sí? Estudios. En este tiempo, recordarás, se encontró en Egipto la piedra de la Roseta, que permitió luego el desciframiento de los jeroglíficos, con Champollion. Bien, también fue una expedición para saqueo, ¿no? Ya que Francia, como siempre ha ocurrido, todo estado que invade saquea pues no al invadido, ¿no? Francia no es la excepción. Bien, ahora, pero a pesar de esta victoria, vinieron luego fracasos, porque apareció la marina inglesa, destruyó a los barcos de los franceses que estaban, ¿no? En las costas, en el combate de Abukir, y así Napoleón quiere avanzar por tierra, a cercano oriente, le va mal, pero de todas maneras, allá en París, su fama ha crecido y Napoleón opta por abandonar esta campaña y volver a Francia. ¿Para qué hacer? Tomar el poder. ¿Ya? Y no está solo.
Otros dos personajes, llamados Sieyès y Ducos, están organizando un golpe de Estado. Curioso, Sieyès era miembro del directorio, era uno de los 5 directores, pero aún así él quiere disolver este directorio y crear otro régimen, porque el directorio está desacreditado, la gente no lo apoya, hay corrupción, incapacidad, etcétera. Y si miembros del directorio quieren disolver el directorio, a eso le podemos llamar un autogolpe. Entonces Napoleón se suma, ¿ya? ¿Por qué necesitan a Napoleón? Porque es el militar exitoso del momento, es el héroe del momento. Necesita su fama, ¿no? Su, ¿no? Prestigio, el apoyo que tiene entre los soldados. Bien, y así se produce el golpe del 18 de Brumario. ¿Ya? Esta es una fecha que corresponde al calendario revolucionario. Así es, ¿no? Entonces ocurrió un 9 de noviembre de 1799. El golpe disolvió este gobierno, el directorio, ¿ya? Y se va a crear pues un nuevo régimen ahora, ¿ya? Para algunos, con este golpe terminó la Revolución Francesa. Para otros, no, sigue la revolución, pero ahora acaudillado por Napoleón Bonaparte. ¿Está? Bien, muchachos, entonces vamos a dejar esta parte. Me quedaron dos preguntitas de la dirigida anterior. Sí, ¿ves? Acá está marcado hasta la 8. Me quedaron dos preguntitas. A ver, vamos a marcarlas para continuar, ¿ya? A ver, chicos. La ejecución de Luis XVI se dio durante la Asamblea Legislativa. No, fue durante la convención. Así que eso es falso. A partir de la Asamblea Legislativa, el ejército revolucionario empezó a contrarrestar la invasión de tropas austriacas y prusianas. ¿Recuerdas la guerra de Francia contra Austria y Prusia? Cuando detienen a los reyes, cuando van cantando la marsellesa. Esto ocurrió en la Asamblea Legislativa. Sí, entonces, correcto. A partir de ese momento empezaron a contrarrestar la invasión, a luchar contra estos invasores. El gobierno del terror se caracterizó por ser represivo y violento, claro, siendo liderado por Robespierre, por supuesto. La dictadura jacobina, es decir, el terror, llegó a su fin con la reacción termidoriana. Se le conoce al golpe de Estado de los grupos moderados de la convención contra los radicales. Es correcto. Los girondinos y los de la llanura sacan a los jacobinos. Entonces tenemos, a ver, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ya nos quedamos con la B. Bien. A ver, siempre que hay un texto, yo me voy a la parte final. A ver, nos ponen 1789, ya, es decir, cuando esté empezando recién la revolución. La ley es la expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en la formación de la ley. La ley debe ser igual para todos. Los ciudadanos son iguales, son igualmente elegibles para todos los honores, es decir, los cargos en los puestos públicos. A ver, ¿qué dice acá? Esto es una de las leyes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que se aprobó justamente en 1789 con la Revolución. Recuerda que antes existía una sociedad privilegiada, donde los nobles y el alto clero eran los que asumían los cargos, no la gente del tercer estamento. ¿Ya? Ellos eran los privilegiados, no pagaban impuestos y ocupaban los cargos de gobierno. El tercer estamento, no, excluido.
Acá, ¿qué se dice? Somos iguales, ¿ya? Cualquiera puede ser elegido para un cargo. Entonces, con esta norma, ¿qué se está eliminando? A ver, la monarquía, los privilegios estamentales. Claro, la sociedad de privilegios, los estamentos, ya que ahora somos iguales ante la ley. Ya, muchachos, ya ustedes resuelven, ¿no?, lo demás y cotejan con las claves que aparecen allí. Ya, continuemos. A ver. Bien, pasamos a la era napoleónica. A ver, vamos a llamarle la era napoleónica a aquel tiempo de la Revolución Francesa en que Francia estuvo gobernada por Napoleón Bonaparte. Así es. Esto abarca dos momentos, el llamado consulado y el imperio. ¿Ya? Napoleón estuvo liderando el gobierno de Francia desde 1799, cuando se dio el golpe del 18 de Brumario, hasta 1815, cuando Napoleón fue derrotado finalmente en Waterloo. ¿Está bien? Alguien recordará que en 1814 Napoleón no gobernaba Francia, porque en este año 1814 él había sido derrotado y llevado prisionero a una isla llamada Elba. Pero quitando ese añito, pues tenemos estos 15 años, digamos, ¿no? Descontando ese año, estos 15 años en que Napoleón fue pues, el más de Francia, ¿no? Y no solo de Francia, de gran parte de Europa, por las grandes victorias que tendrá Bonaparte en las guerras que se van a dar ahora. Muy bien, entonces estamos llamando la era napoleónica a esta continuación de la Revolución Francesa, pero acaudillada por este personaje. Bien, a ver, ¿qué es lo importante aquí? A ver, en todo lo anterior, Francia había vivido cambios internos. Ahora, en esta era napoleónica, lo que vemos es que la Revolución Francesa va a superar sus fronteras, las fronteras de Francia, y se va a extender por el continente europeo. Esta era napoleónica es el periodo en que la Revolución Francesa se extiende, sus ideales se difunden por Europa. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Y cómo así? Pues cuando Napoleón Bonaparte y sus ejércitos entren a Viena, la capital de Austria, o tomen Berlín, la capital de Prusia, ¿ya? O tomen también España, Portugal, ¿no?, Italia y otros territorios, pues buscarán llevar la revolución a esos territorios, a esas naciones, llevar pues la igualdad, ¿no?, las libertades, la constitución, etcétera. Muy bien. Y Bonaparte va a tener el apoyo de la burguesía moderada, que es la que está dirigiendo Francia, la burguesía girondina, pues apoyará a Napoleón. Napoleón, pues, con sus victorias, puede asegurar la Revolución Francesa y puede extenderla por Europa. Así que había que apoyar a este personaje que va a ser, pues, también, ¿no?, querido por la mayoría de los franceses, ni qué decir los soldados, ¿no? Objetivos de Bonaparte y de la burguesía, pues, que lo apoya, ¿no? A ver, ¿qué decimos? Propagar las conquistas de la Revolución Francesa. Así es, llevar lo que habían conseguido los franceses a otras tierras, para que también se elimine el antiguo régimen. ¿Qué más? Francia debía volver a ser la potencia hegemónica, como lo había sido 100 años atrás, antes que Inglaterra le quite, ¿no?, su lugar, ¿no?, el primer lugar, ¿no?
recuperar entonces la hegemonía. Para eso, Francia poseía un gran ejército. Este pueblo que cantaba la marsellesa, que llevaba la bandera tricolor, pues este pueblo armado, muchos por patriotismo, por creer en la revolución, por creer, ¿no? En todo esto, defender a su nación, otros, bueno, obligados, ¿no? Por esas leyes de leva, de alistamiento obligatorio. Un gran ejército tenía Francia y con un gran líder, Napoleón Bonaparte. Algunos lo destacan más porque fue emperador y otros, ¿no? Nos agrada más el personaje histórico por que fue un gran estratega militar, ¿no? No siempre, ¿no? Al final, en Waterloo, por ejemplo, le fue mal, pero mayormente fue un gran estratega este Napoleón Bonaparte. Y que Francia debía desplazar a Inglaterra. Inglaterra no se va a dejar, ¿no? Uh-huh. Chocan el país que tenía el mejor ejército, Francia, con el país que tenía la mejor marina de guerra, Inglaterra. Ajá. Difícil una pelea de ese tipo porque, a ver, ¿no? Viendo un mapa por acá, acá está Inglaterra o Gran Bretaña, ya los barcos de Inglaterra están acá en las costas frente a Francia, pero no se atreven los ingleses a invadir a Francia, porque si la pelea es en tierra, los franceses los van a derrotar. Y los franceses tienen su ejército en tierra, pero no se atreven a invadir Inglaterra, porque si intentan hacerlo, antes que lleguen en el mar, pues sus barcos serán destruidos por la marina inglesa, ¿no? Así que son enemigos que están cerca, pero solo se están mirando, ¿no? ¿Ya? Francia, Napoleón, con quien va a pelear, va a ser con el Imperio Austriaco, con Prusia, ¿no? Con Rusia, con España, con Portugal, etcétera, pero no va a pelear directamente con Inglaterra, ¿no? Por lo que estamos señalando. Ya en la parte final, ya los ingleses se animan a ir al continente y junto a los demás enfrentar a Francia. Pero por ahora, no. Bien, entonces, eh, ya ahí está, ¿no? La lucha entre estas dos potencias, ¿ya? Y eso que Perú no se metió, ¿eh? A ver, sigamos. ¿Y qué pasaría si Francia logra derrotar a sus enemigos en Europa y logra dominar el continente? ¿Ya? No solo sería, pues, un dominio político o militar, sino también económico. ¿Qué ocurre? Que si los burgueses de Francia producen, ¿ya? Ah, claro, con Perú es otra cosa. ¿Ya? ¿Cuál es la situación de Perú en estos momentos? Perú, pues, era un virreinato todavía, ¿no? ¿Sí? Así es, Perú todavía ni siquiera empieza su independencia, ¿no? Bueno, ya se había revelado Tupac Amaru II, ya lo habían matado, pero aún no empezaba la verdadera guerra de independencia, cuando los criollos, pues, asuman la lucha, ¿no? Ah, así es. Entonces, si Napoleón lograba dominar el continente, si las tropas francesas dominan el continente, la burguesía de Francia tendrá ahora más mercados donde vender sus productos. Lo que le interesa a los burgueses es esto, ¿no? Los negocios. Sí, ¿por qué no pueden vender los franceses en el resto de Europa? Porque Inglaterra, cuya economía es más desarrollada, Inglaterra que está viviendo la revolución industrial de una manera ya, ¿no?, avanzada, en cambio Francia está en pañales con la revolución industrial, pues Inglaterra controla los mercados europeos, Francia no, ¿ya? Pero si Napoleón impone, ¿no?, ¿no?, a la voluntad francesa, cambiaría las cosas. En el mundo, pues, se dan estas guerras comerciales. Hoy, pues, Estados Unidos, China, ¿no?, se disputan los mercados.
En este tiempo, pues, eran la burguesía de Francia y la burguesía de Inglaterra los que se disputaban los mercados. Bien, ya hemos hablado del ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, ¿sí? El golpe o autogolpe, como dicen otros, porque contó con la participación de miembros del directorio, que va a ser disuelto con este golpe. ¿Ya? Bien. Ahora, no vais a pensar que cuando se da el golpe de Estado, Napoleón Bonaparte inmediatamente se convierta en emperador. No. ¿Ya? Napoleón será emperador recién en 1804. En 1799, cuando se da el golpe de Estado, lo que se establece es un régimen llamado el consulado. Otra vez, esta República Francesa no va a tener un presidente, uno no, sino tres. Tampoco cinco, ¿no? Tres. Tres cónsules. Por eso le llamamos consulado. ¿A qué cultura del pasado te recuerdan estos términos? Consulado. O un triunvirato, que era este consulado. A Roma. Roma, claro, a Roma. Así que hay una influencia romana, ¿no? De hecho, por aquí, inclusive, entre poco veremos un arco del triunfo que se va a construir en París. ¿Y quiénes construyeron los arcos del triunfo? Los romanos. Muy bien, entonces tres personas van a gobernar esta República Francesa, porque todavía es una república, porque aquí ninguno de ellos es rey, ninguno tiene corona, no, es una república todavía. Napoleón es el primer cónsul y tenemos segundo y tercer cónsul a Ducos y Sieyès, ¿ya? Así que un gobierno de tres. Hay un poder legislativo aparte, un poder judicial aparte. Eh, Esto, sin embargo, en la práctica no era tanto así, porque en la práctica, quien tenía el poder, quien tomaba las decisiones, quien controlaba el consulado y a los otros poderes, era Napoleón Bonaparte, el primer cónsul. Entonces, Napoleón tenía el poder. Así es, ¿no? Poco después, Ducos y Sieyès fueron cambiados porque el cargo de cónsul era temporal, así que otros asumieron los cargos de segundo y tercer cónsul, pero Napoleón no lo cambia. El primer cónsul se mantiene. Inclusive en el año 1802, Napoleón establece que el cargo de primer cónsul es vitalicio, es decir, de por vida. Por lo tanto, Napoleón sería el primer cónsul hasta su muerte. ¿Qué nos dice eso, no? Que Napoleón en este consulado está concentrando el poder. Así es. Va a ser el primer cónsul de por vida. A los otros los cambian, pero a él no. ¿Ya? Esto es bueno para Napoleón, para sus intereses, sus ambiciones, pero no es suficiente, porque con el tiempo quiere más, quiere más. Y si muero, ¿podré nombrar un heredero? No, en una república no hay herederos. ¿Dónde hay eso? En una monarquía. Pues Napoleón, que piensa, y si restablecemos la monarquía, pero no una monarquía absolutista, es una monarquía de los Borbones, no esa monarquía de antes, sino una nueva monarquía, una monarquía liberal, una monarquía imperial, ¿no? Con un emperador, yo, Napoleón Bonaparte, ¿no? Bien, entonces Napoleón sueña con eso. A ver, avancemos. Eh, ¿Qué medidas se dan durante este consulado? Se establece, a ver qué decimos, un concordato, es un acuerdo con la Iglesia Católica, que tenía como papa en este momento a Pío VII. Sabemos que Francia había chocado con la Iglesia Católica, le había quitado sus bienes. Era tiempo de restablecer las relaciones con la Iglesia Católica, piensa Napoleón. ¿Por qué? Uno, porque ¿recuerdas la rebelión de la Vendée?
Entonces se dice que los campesinos católicos se sublevaron en defensa del catolicismo. Bueno, es una manera de ver las cosas. La cuestión es que si en Francia la mayoría seguían siendo católicos, en ese tiempo habían ateos, eh, deístas, ¿no? Pero habían también católicos en su mayoría, sería bueno para la unidad hacer las paces con esta institución, ¿no? Así que se firma el concordato, Francia no le devuelve sus propiedades a la Iglesia Católica, propiedades que ya han sido vendidas, pero sí contribuye con su financiamiento. Pero eso sí, la Iglesia Católica ya no puede estar vinculado con el poder como antes, ya no. En un Estado liberal, pues se separa, ¿no?, el poder eh, político, ¿no?, civil, del religioso. La Iglesia no puede ya interferir en las cuestiones de la República, ¿no?, de Francia. ¿Por qué otra razón Napoleón quiere la reconciliación con la Iglesia? Porque está viendo su coronación, ¿ya? Y siempre en la coronación de un rey o emperador hacía presencia el Papa. Así que como una manera de bendición, el Papa Pío, o piadoso en castellano, debía estar presente. Muy bien. Se fundó el Banco de Francia, un banco estatal por el cual Francia, que tiene capitales, producto del saqueo en sus campañas a Egipto, a Italia, etcétera, el Estado puede dar créditos, dar capital, dar préstamos a la burguesía francesa para que puedan invertirlos en la industria. A la burguesía francesa le faltaba capitales para estar a la altura de la burguesía inglesa, que está viviendo la revolución industrial con mayor fuerza. Así que un banco para incentivar, ¿no?, estas cosas. Y el Código Civil, el Código de Napoleón, como se le ha llamado, de 1804. ¿Ya? Un código civil, como su nombre lo dice, es un conjunto de normas, muchas leyes, que regulan el derecho civil. El derecho civil son aquellas normas que tienen que ver con las relaciones privadas de la gente. ¿Ya? En nuestra vida nosotros firmamos contratos, recibimos herencias, nos casamos, ¿no?, tenemos hijos. Entonces, en toda esta vida privada, civil, se forma una serie de relaciones que regulan el Código Civil. En un Código Civil encuentras, pues, leyes sobre contratos, sobre herencia, ¿no?, sobre los derechos personales, ya, sobre matrimonio, divorcio, etcétera, ¿no? Así que se crea este Código Civil en el que Napoleón interviene, inclusive opina. Es un militar, pero leía también sobre derecho. A los que nos gustan las letras, nos gustan todas las letras, ¿no? A los que les gusta matemática, gusta toda la matemática y todas las ciencias, se supone, ¿no? Muy bien. A ver, en la Revolución se habían aprobado la igualdad ante la ley, las libertades individuales, el derecho a la propiedad privada. Muy bien, pero todo esto son principios generales, abstractos, que tienen que materializarse en otras leyes más puntuales. Entonces, todos estos principios, estas cosas que se habían aprobado en la Revolución Francesa, van a consolidarse en el Código Civil. Y esto fue pregunta de la Universidad de San Marcos. El Código Civil consolida toda la parte jurídica de la Revolución Francesa. Porque no basta con decir todos somos iguales ante la ley. Es necesario regular los contratos, la familia, inspirado en ese principio de igualdad. Por ejemplo, sabemos que en el pasado, quien heredaba solo era el primogénito. ¿Es así ahora? No, ya no. O, pues, heredaban únicamente los hijos varones. Las mujeres no.
o heredaban solo los hijos dentro del matrimonio. El que nacía fuera del matrimonio religioso, pues no tenía derechos. Eran bastardos sin derechos. Esto no se podía mantener porque va en contra del principio de igualdad de derechos. Entonces, en este Código Civil, al regularse sobre la familia, sobre herencia, etcétera, pues se señala que todos los hijos tienen que recibir una parte de la herencia, inclusive las mujeres o los que nacieron fuera de un matrimonio religioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base al principio de igualdad. Y así, con esta regulación sobre la familia, sobre el matrimonio, las herencias, etcétera, se están consolidando, ¿ya?, los derechos de propiedad, libertad e igualdad. ¿Ya? Muy bien. También hecho fue esto que los demás, con los años, van a tomar ese Código Civil como modelo. Inclusive el Perú se copió también, ¿no?, con nuestro código, nuestro codiguito, nos copiamos del Código Civil francés. ¿Ya? Ah, ya, por acá también mencionó que Napoleón estuvo interesado en el tema de divorcio de este código porque él quería divorciarse de Josefina. Tal vez por ahora no, pero si Josefina no le daba un hijo, porque hasta ahora nada, ya tenían varios años de casados, eh, él va a buscar otra mujer. Y para eso necesita, pues, leyes de divorcio. ¿Sí? Divorcio. El divorcio no para un matrimonio religioso, porque eso no se da, sino para un matrimonio civil. Entonces, la regulación moderna sobre el matrimonio civil, el divorcio civil, lo vemos en este código. Así es. Acá tenemos una frase de Napoleón que dice, a ver, mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. ¿Ya? Napoleón les ha contado. ¿Por qué no? ¿Por qué no está allí su gloria en haber ganado 40 batallas? Porque Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Waterloo es su derrota final, ¿no? Y recordamos, por lo último, ya normalmente, ¿no?, Waterloo eclipsa todas mis victorias anteriores, piensa Napoleón. Ah, pero lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Dice Napoleón, cuando ya estaba derrotado, estaba preso en una isla, así Napoleón piensa, mi código civil es mi mayor herencia, mi mayor gloria que le dejo a los franceses. Y mira que en la actualidad, 2020, el Código Civil francés de 1804 todavía está vigente. Está vigente este código, con más de 200 años de creado, ¿no? Así que Napoleón adivinó, ¿no? Mi código vivirá eternamente, hasta que ya pues lo cambien. Así es. Bien. Hoy me estoy excediendo, son 12:08. Un par de minutos más, por favor, si no me voy a atrasar. A ver, ya. 1804, Napoleón deja de ser, pues, simplemente cónsul. Ahora va a tener corona. Napoleón va a coronarse emperador de los franceses en 1804. Ajá. En la imagen que vimos al inicio, pues encontramos esto. Acá vemos a Napoleón Bonaparte, de estatura mediana, ¿sí?, igual que yo, misma estatura él y yo. Pues Napoleón, aquí, eh, él solito se va a poner la corona de emperador. El Papa Pío VII está aquí, al costado. Está el Papa sentado, ¿ya? Creo que tiene un brazo levantado. Ya, no sé, como diciendo, no me toca a mí. Ya que antes, quien coronaba era el Papa. ¿Ya? Me preguntan si un presidente se puede autocoronar. Pues Napoleón era algo parecido a un presidente, primer cónsul. Claro que un presidente
no es vitalicio, ¿no? ¿Ya? Pero Napoleón, pues, así lo consiguió. Para convertirse en emperador, Napoleón tuvo que cambiar las leyes y tuvo que hacer una consulta también a los franceses. Y los franceses aceptaron. ¿Ya? ¿Por qué aceptan? Porque habían otros temores, pues. Había gente que querían restablecer la monarquía, pero la monarquía anterior, la de los Borbones, la monarquía absolutista. Y habían atentados, inclusive hasta intentaron matar a Napoleón poco antes de esto. Entonces, frente a esa situación, mejor que un hombre tome el control, Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y que se autocoronó emperador de los franceses. Ya él solito se puso la corona, no dejó que el Papa le ponga la corona, porque la Iglesia ya no puede participar en este tipo de cosas. Solo es acto de presencia lo del Papa. Y Napoleón, aquí en la pintura, le va a poner, pues, bueno, se va a coronar y luego le va a poner una corona a su esposa, ¿no? A Josefina. ¿Ya? Ahí está, ¿no? En cambio, cuando veíamos la coronación de Carlomagno, 1000 años antes, el Papa le ponía la corona, pues, a Carlomagno. Las cosas han cambiado. De la Edad Media, en tiempos de Carlomagno, a la Edad Contemporánea, en tiempos de Napoleón. Y así, con esta coronación, en 1804, ya podemos hablar del Imperio Napoleónico. Terminó la Primera República Francesa. Ya no es república, porque ahora hay un hombre con corona. Ahora estamos en una monarquía imperial. El primer imperio francés o el imperio napoleónico. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora son las guerras. 12 y tantos. Vamos a dejar acá en la clase, muchachos. Ya me he excedido. Pero lo que sí quisiera es quitarle otro minuto para resolver las preguntas de esta parte y ya no, pues, hacerlo la próxima semana, porque recordar todo nuevamente toma más tiempo. A ver, esta es la dirigida de la clase de hoy. Pregunta 1. A ver, ¿qué dice? El general Bonaparte, el 18 brumario del año 8, dice a su retorno de, ¿dónde estaba? Se había alejado de Francia, ¿recuerdas? Había ido a Egipto. Da un golpe de Estado, dando inicio al imperio, no, al consulado. Así es. Y tuvo el apoyo de los girondinos. Entonces, vamos a marcar en esta primera, Egipto, consulado, girondinos, la B. En la 2, el consulado. Pregunta San Marcos, ¿por qué es importante el consulado? Porque en este tiempo se consolidaron los derechos de propiedad, igualdad, libertad. ¿Y cómo se consolida? Con el Código Civil de 1804. Esto todavía no hemos llegado. Así es. Cuando vayan a París, no solo van a ver, pues, la Torre Eiffel, ya, o la Catedral de Notre Dame, sino el Arco del Triunfo de París. Ahí está. ¿Quién la mandó construirse? Napoleón Bonaparte. Y la mandó construir para que se recuerde por siempre una gran victoria que tuvo él. Lamentablemente aún no hemos hablado de esa victoria. La batalla de Austerlitz. La batalla genial de Napoleón Bonaparte. Veo que no podemos seguir respondiendo porque aún no hemos visto todos estos puntos que aparecen acá. Así que vamos a dejar esto para la próxima también, muchachos. Es cierto, ¿no? En las batallas de Napoleón, muchas veces Napoleón ni estuvo, ¿no? Un tiempo en que no puedes comunicarte fácilmente con tus tropas, pues depende de lo que hagan tus generales que están a tu servicio.
¿ya? Sin embargo, Napoleón como que los ha opacado a los generales que tuvo, ¿no? Pero de todas maneras, pues fueron importantes, ¿no? Tal vez recordamos más a Ney, a Murat, pero la figura de Napoleón, del general hecho emperador, pues terminó opacando a los generales que tuvo Francia en este tiempo. Listo, muchachos, entonces ya no podemos más, ya nos ganó la hora.